Los músculos del cuello pueden distenderse por la mala postura, ya sea que te inclines sobre la computadora o te encorves sobre la mesa de trabajo. Al final del día podrás estar padeciendo dolor. Además de las malas posturas, también la artrosis es una causa frecuente del dolor de cuello. Pero no te preocupes, mejor ocupémonos de ese problema como mejor podamos con lo que tenemos en casa, y para ello aquí te voy a enseñar cómo preparar diferentes remedios con productos de muy fácil acceso. En primer lugar, te hablaré del romero. Esta planta es una maravilla, ya que entre sus propiedades se encuentran las antiinflamatorias, por lo que es un poderoso calmante ante dolores musculares y articulares. Así que ahora te daré la primera receta en la cual utilizaremos esta útil planta. Para su elaboración vas a necesitar 50 gramos de romero. Podrás utilizar tanto las hojas como las ramitas. Y 200 mililitros de alcohol. Este puede ser del que tengas en casa. Yo cuento con alcohol natural de 96 grados. Te recomiendo que si eres de piel delicada, utilices alcohol de 70 grados. Y si al igual que yo solo tienes de 96 grados, puedes utilizar 40 mililitros de agua destilada para diluirlo un poco. Y un frasco de cristal con tapa. La preparación de este remedio consiste en colocar el romero en un recipiente de cristal y de preferencia oscuro. Si no tienes un frasco oscuro, te recomiendo que lo envuelvas con periódico o con algún tipo de papel que no le permita la entrada de demasiada luz al contenido. Cierra bien el frasco y permite que macere 15 días en un lugar oscuro y seco. Todos los días agite el envase para que se mezcle bien. Pasado el tiempo indicado, ya puedes empezar a utilizarlo. Si lo deseas, también puedes colarlo y ponerlo en un frasco con atomizador para así utilizarlo más eficientemente cuando lo desees. Este remedio se usa para tratar distintas afecciones como pesadez de las piernas, dolores musculares o reumáticos, atenuar celulitis, y cabe mencionar que también es tonificante. Hay varias formas en las que se puede preparar el romero, por lo cual te daré un segundo remedio, pero este es a base del aceite esencial que esta planta posee. Entonces vayamos a los ingredientes. Vas a necesitar 15 gramos de hojas de romero, que de preferencia estén secas, aceite de oliva y un frasco de cristal con tapa. Para el procedimiento, como primer paso, vamos a colocar las hojas de romero en un frasco de cristal. Después vamos a cubrir completamente el romero con aceite de oliva y posteriormente vas a colocar la tapa del recipiente. El siguiente paso es dejar el recipiente con el aceite y el romero en un lugar templado y oscuro para que macere y repose un mes como mínimo. Por último, y transcurrido este tiempo, cuele el aceite y deposítalo en un frasco de cristal. Cuando termines de utilizarlo, debes guardarlo en un lugar seco y oscuro, a temperatura ambiente, para que se mantenga con todas las propiedades del primer día. Como nota importante, debes saber que el aceite esencial no se puede utilizar por tiempo prolongado ni en dosis excesivas, ya que el uso excesivo de aceite de romero puede afectar el sistema nervioso central, causando incluso convulsiones. Así que hay que tener cuidado con su uso en personas con problemas epilépticos o en embarazadas. Otro remedio con grandes beneficios es el té de cúrcuma. Existen varios estudios en los que la cúrcuma ha reducido la inflamación. Además, muchas personas, incluidos los médicos, citan su propia experiencia anecdótica con la cúrcuma como analgésico. Es por ello que esta planta tenía que ser una de las protagonistas de este video para tu beneficio. Pero ahora vayamos a los ingredientes que vas a requerir. Estos son 20 gramos de cúrcuma en polvo y 750 mililitros de agua. Para la preparación, primero se pone a calentar el agua y cuando éste empiece a hervir se disminuye el fuego a menor intensidad, ya que de lo contrario podría derramarse. Posteriormente se le añade la cúrcuma. Se deja que siga en ebullición durante 5 a 10 minutos. Después se pone a reposar, se cuela y si lo deseas le puedes agregar miel a tu gusto. Te recomiendo que inicies tomándolo por las mañanas, ya que su efecto es mayor al iniciar el día y claro, puedes consumirlo a lo largo de este.
Es muy importante que si eres una persona que consume medicamentos anticoagulantes como la warfarina, debes evitar consumir la cúrcuma. Sigamos con el siguiente remedio. Este se trata de aceite de manzanilla con el cual puedes masajear el cuello y las regiones próximas en donde sientas el dolor. Y dirás, ¿pero dónde consigo ese aceite? Pues no te preocupes, aquí te diré cómo puedes prepararlo en casa. Verás que los ingredientes son fácil de conseguir y además su preparación no requiere gran esfuerzo. Para poder elaborar este remedio vas a necesitar 25 gramos de flores de manzanilla, 125 mililitros de aceite de oliva, un recipiente de cristal con tapa, y no olvidarte de dejar un like en este video. En cuanto a la preparación de este remedio, primero debes colocar las flores en un recipiente de cristal. Después se le agrega el aceite de oliva. Se tapa el frasco y se agita la preparación 5 veces por día durante 6 días. Pasado el sexto día, dejarás el recipiente sin tocar durante 24 horas para así poder separar el aceite de las flores. El líquido resultante se guarda en un recipiente oscuro y bien cerrado, así quedará listo para su aplicación, mediante fricciones suaves sobre las zonas adoloridas durante 10 a 15 minutos, una o dos veces por día. Además de estos remedios caseros, te voy a recomendar realizar estos ejercicios que te ayudarán bastante para aliviar el dolor. Primero, vas a rotar los hombros hacia adelante y hacia atrás. Segundo, flexionar y extender el cuello arriba y abajo. Tercero, voltear la cabeza hacia la izquierda y la derecha. Cuarto, inclinar la cabeza de costado de un lado a otro. Y quinto, hacer giros completos con la cabeza en ambas direcciones. Es conveniente realizar 5 veces cada uno de esos movimientos, 2 veces por día, con la suavidad necesaria para que no causen dolor. Es decir, hacerlo lento, sin prisas, como se dice por ahí, tomarte tus 5 minutos. Si eliges cualquiera de estos remedios caseros y además haces estos sencillos ejercicios, el dolor de cuello será parte del pasado entre 1 y 10 días. Nuestras recetas sobre las infecciones de las vías urinarias ya han ayudado a miles de personas, por lo cual te invito a verlo si aún no lo has hecho. Espero que este video te haya sido de gran utilidad y que tus molestias desaparezcan. Muchas gracias por seguir apoyándonos con tu like, ya que iniciar un canal de esta forma siempre es difícil, pero tú haces que sea un poco más fácil. Recuerda que estaremos subiendo más contenido para tu bienestar. Saludos cordiales y hasta la próxima.